numerosas preguntas, inquietudes, comentarios, y de todo se vale, ¿no? En el periodo formativo que nosotros tenemos. Algunos de ustedes pues ya seguramente ya tienen una gran experiencia en materia de pueblos indígenas, de manera de que estoy presto siempre a que me puedan interrumpir, a que me puedan preguntar sobre algunos temas que a ustedes les interesen. Bueno, iniciando, yo quisiera recordar a un muy querido profesor, uno de los magníficos de la antropología crítica latinoamericana y en particular de la antropología mexicana, que escribió un libro que fue un paradigma, un parteaguas en la antropología mexicana, que se denominó de eso que llaman antropología mexicana, así, de esa forma tan despectiva. Me refiero nada más y nada menos a nuestro querido maestro Enrique Valencia y Valencia, un distinguido antropólogo de origen colombiano, pero mexicano por adopción, quien en sus reflexiones en materia de la cuestión étnico-nacional para el caso de América Latina, en su perspectiva mesoamericana, nos decía que la supervivencia y la sobrevivencia de los pueblos indígenas hoy por hoy en América Latina es el hecho más significativo históricamente. ¿Por qué decía esto el maestro Enrique Valencia? Porque hay todo un primer mito neoliberal y un mito indigenista que nos marca la construcción de nuestros estados nacionales sin ese necesario referente sobre lo que es ese extraordinario pasado mesoamericano. Indudablemente, todas estas políticas neoliberales que ayer y hoy han dado al traste al proyecto nacional se han fincado precisamente sobre un proyecto político y cultural que es la negación del otro, es decir, la construcción de un Estado nacional etnocrático, en donde solo una etnia se entroniza sobre el poder, y un Estado consecuentemente racista que se sustenta sobre una ceguera ontológica en donde la otredad, dígase los pueblos indígenas, dígase los pueblos afrodescendientes de México y dígase otras diversidades étnicas y religiosas en México, han quedado simplemente negadas en este país. Esto ha llevado al supuesto de que solo existe un México unitario, un México con una sola voz, y que es precisamente la voz de un Estado que niega la diversidad cultural a su interior. En ese sentido, pareciera muy importantes las palabras del maestro Enrique Valencia, porque esto nos demuestra que la sobrevivencia de estos pueblos indígenas hoy es una sobrevivencia que nos da precisamente ese rostro polifónico que tiene hoy por hoy México. Indudablemente que referirnos a la cuestión étnico-nacional, entonces, recapitulando, nos hace pensar y reflexionar de que necesitamos conocer la historia de México, esa historia de todas esas grandes diversidades culturales que hoy hacen a ese México sumamente diverso. No un simple mosaico de diversidades, no simplemente un país polifónico o pluricultural o plurilingüístico o pluricultural, como se antoja decir dentro de estas visiones un tanto multiculturalistas, sino de un Estado que tiene muchas herencias culturales y que están enraizadas en lo que hoy por hoy nosotros conocemos como México. En ese sentido, habría que recuperar, por ejemplo, la visión que un historiador norteamericano, Simpson, hablaba en ese libro que se llama Muchos Méxicos. Cuando la visión precisamente de la construcción del Estado-Nación nos habla de qué es México, Simpson, que es un historiador norteamericano, nos habla incluso en esa perspectiva demasiado historiográfica, si ustedes quieren, de esos muchos Méxicos. Y consecuentemente esos Méxicos son así porque no ha existido un solo México, sino varios Méxicos. Ya lo decía Bonfil Batalla en México Profundo,
Hay un México profundo que es el de esa civilización negada, de esa civilización mesoamericana. Y sobre ese México profundo se ha construido el otro México, el México imaginario, el México modernizado, el México civilizado, el México que está dentro de la lógica del TLC, el México neoliberal, el México globalizado, el México que niega esas otras diversidades étnico-culturales. Y cuando lo hace desde una perspectiva multiculturalista, lo hace siempre solo en un sentido de los derechos culturales, pero negando esas otras características que tiene México contemporáneo. Consecuentemente, en ese sentido, yo iniciaría nuestra plática aduciendo precisamente a este primer momento que nos hablaba el doctor Valencia, que es que los pueblos indígenas desde hace 500 años han hecho y marcado el derrotero histórico de México. Los pueblos indígenas que iniciaron no solo a partir del estrecho de Bering, sino posiblemente desde otras áreas geográficas. Algunos otros hablan o se refieren de la Polinesia, algunos otros más atrevidos, por ejemplo, hablan de ciertas influencias de pueblos africanos sobre América. Sea como sea, desde hace más de 32.000 años, este rostro indígena de México, este rostro de estos pueblos de Elaya Yala, comenzaron a albergar toda esta enorme diversidad étnico-cultural en América Latina. Desde Alaska hasta la Patagonia existen toda una multitud de pueblos indígenas, y estos pueblos indígenas, a partir de varios horizontes histórico-culturales, como lo denominaba Paul Kirko, fueron construyendo varias etapas, desde la etapa, como ustedes conocen, el preclásico al clásico y finalmente al posclásico, y en todas estas diversas etapas, todos estos pueblos fueron construyendo un núcleo duro cultural que sostiene todavía hasta cierto punto esa cosmovisión y ese México profundo que es hoy por hoy. Es muy particular, y si ustedes quieren un poco simpático, que nuestras estadísticas nacionales, no solo de México, sino de América Latina, cuando se refiera en un desglosado o cifras clasificatorias, hablan de los indígenas y de los no indígenas, como que si el mexicano fuéramos de pura cepa, que yo sepa nada más los de Puebla, ¿verdad? Se dice poblano de pura cepa, son poblanos de ese origen, y que ellos lo mantienen porque tienen toda una herencia cultural que está detrás de eso, y que detrás de eso hay una cultura maravillosa que es la cultura poblana, que le da un sustento de todo eso. Pero está esta visión en el fondo racista en México, de decir que el mexicano es simplemente ese mexicano que ya lo adivinaba en una de sus maravillosas obras, Octavio Paz, como esa enorme síntesis, ¿no es cierto?, entre el México indígena y el México español, esa síntesis que nos creaba toda una serie de ideologías. Dentro de esta ideología de cómo pensarnos, imaginarnos como mexicanos, desde toda esta visión de los hijos de la chingada hasta toda esta visión de fatalismo mexicano y de todas estas psicoanálisis que se hacía sobre la situación. Y asimismo también los primeros antropólogos, los famosos apóstoles del indigenismo, nos decían desde el tiempo de Vasconcelos, con esta famosa frase de la raza cósmica, de que el mexicano estaba predestinado para un gran momento civilizatorio, y que condensaba esa raza de bronce con esa otra fusión de razas, y que creaba finalmente, digamos, esa síntesis cultural que era el mexicano. Pero cuando en un sentido cultural, en esa jaula no solo de la melancolía, dirá Roger Bartra, sino saliendo del laberinto, diremos que pareciera ser que entonces, cuando nos decimos mexicanos,
pues ya no somos indígenas, porque lo indígena queda en el pasado remoto. Lo indígena fue Cuauhtémoc y todos esos pueblos indígenas, a que a lo mejor nosotros tenemos mucha herencia cultural, pero que lamentablemente ya no tenemos nada de todo ese repertorio étnico-cultural. Pero asimismo también muchos siguen buscando en su álbum familiar pues algunos de estos parientitos lejanos que venían de Europa, ¿verdad? Y que posiblemente esos hagan mejor juego por el apellido, por cualquier otra triangulación casi como de billar, ¿no es cierto?, entre lo que es el mexicano. Y qué lástima que ya no hablo una lengua indígena, pero decía mi abuela que nosotros teníamos un descendiente otomí, pero ya no somos otomís. Y decía mi abuelo que ellos eran de allá de la Sierra Zapoteca, pero ya no somos zapotecos, ya somos mexicanos. Y precisamente lo que nos habla Guillermo Bonfil Batalla en ese libro maravilloso, en el México Profundo, es que ese núcleo mesoamericano, ese pueblo profundo que nosotros tenemos, sigue siendo esencialmente esa cultura. Y entonces pareciera que cuando nos decimos mexicano es negar nuestra diversidad cultural de lo que tenemos en común. Y nos damos cuenta que somos mexicanos y que pues, también tenemos mucho de mesoamericano. No quiero decir indígena, porque muchos se ofenden, pero mesoamericano. Cuando salimos de México y el chilito, las tortillas, ¿no es cierto?, la calabaza y los frijolitos nos comienzan a hacer falta en nuestro apetito cultural. Un elemento sustancial que hablaba Paul Kirchhoff en Mesoamérica, en sus límites, sobre lo que es lo auténticamente mesoamericano. Entonces pareciera que el mexicano no es indígena, sino que es mexicano, pero su elemento culinario es esencialmente mesoamericano. Si nos vamos a los colores bellos, esos de los códices mesoamericanos, espero que hayan visitado esa muestra maravillosa que estuvo en el Museo de Antropología, de todos estos trabajos que inició nuestro queridísimo maestro Joaquín Galarza desde hace muchísimos años y que se murió sin poder tener el privilegio de ver muchos de estos códices con sus propios ojos. Ahí sí que literalmente se le murieron los códices como gusanos en los ojos sin poderlos ver. Yo hubiera querido el maestro Galarza, que vio toda la gran obra de los códices mesoamericanos, mejor en París que en su propio país. Hasta el verso me salió. Y esto entonces nos marca todos esos grandes derroteros históricos que fue construyendo Mesoamérica. Desde todos estos elementos culturales de la base de la dieta mesoamericana, particularmente de la extraordinaria cultura del maíz, que ustedes pueden incluso apreciar, no solo sigue siendo muy importante en nuestra vida cotidiana, sino también en la obra plástica. Si no, vayan ustedes a observar, los invito, todavía está la muestra maravillosa aquí en el Metro Zapata, muy cerca de aquí donde están ustedes, del maestro Francisco Toledo, en contra del maíz transgénico. Ahí pueden encontrar ustedes que todavía en nuestra obra plástica, en nuestras grandes batallas y luchas, está ese elemento central. Y si nos pasamos a otra esfera, en la esfera de la cosmovisión, de las fiestas, etcétera, etcétera, de los sonidos, de los gustos, de todas las formas en que nos expresamos los mexicanos, nos vamos a dar cuenta que no solo nuestros alimentos culturales son mesoamericanos, sino también nuestra estética, los colores que nos gustan vestir, el rosa mexicano, los colores de Frida Kahlo, etcétera, etcétera, que ahora está muy de moda incluso entre las jóvenes, y que eran los colores que ella le gustaron de los pueblos indígenas. Y ese es ahora la moda, lo último de la moda. Hasta como Frida Kahlo, eso es mesoamericano. Es decir, que nuestra estética sigue siendo esencialmente mesoamericana. Y en nuestras ontologías, nuestras filosofías, eso que hablan de que el mexicano es así, que el mexicano acá, y que el mexicano, espérate tantito, el que se enoja pierde, etcétera, etcétera. Todas esas frases populares que son tan hermosas y que también son síntesis cultural, podríamos decir, también de Europa, de África, etcétera, etcétera, también son un repertorio mesoamericano.
son parte de nuestra personalidad, es una personalidad básica de los pueblos indígenas. Y si nos ponemos todavía más fiesteros, porque en eso sí nos acusan mucho a los antropólogos de ser sumamente fiesteros, ahí vamos a encontrar también la síntesis cultural. En todas las fiestas ustedes van a encontrar fiestas que se rigen por un calendario agrícola y otra gran línea que se rige por un calendario cristiano. Tras las bambalinas de las fiestas franciscanas están ahí, emergen los elementos de las danzas, emergen los elementos rituales de los pueblos mesoamericanos. De todo ese panteón, o como ustedes quieran denominarlo, de toda esa riquísima cultura mesoamericana. Todo esto entonces para decirles que Mesoamérica está presente hoy en la cultura nacional. Y entonces hablar de México, hablar del mexicano, es hablar de esa, hacer referencia a toda esa primera herencia cultural, una herencia cultural de estirpe mesoamericana, en la estética, en la cultura alimentaria, en las fiestas, en las formas de pensar, en las formas incluso de gozar, en las formas que tenemos incluso los mexicanos en nuestras ciertas capacidades de personalidad, en las formas también en que los mexicanos, por ejemplo, nos curamos, que no nos damos cuenta, pero los sistemas de curativos mesoamericanos siguen todavía bajo la influencia de las culturas populares. Está ahí que si te enfermas del estómago, la vecina te da pero miles de hierbas y todas pueden ser útiles. No sabemos cuál es la más útil, pero los médicos tradicionales ahora sí nos enseñan cómo podemos curar ciertos males. Y está todo un sistema social. Y qué decir también de los sistemas que tenemos nosotros, como esas herencias culturales, que no solo es lo alimentario, no solo son las fiestas, no solo son las danzas, no solo son, por ejemplo, los elementos rituales, sino son también las formas políticas, las prácticas políticas, incluso particularmente del derecho indígena, también tienen una raíz de una cosmovisión y de una ontología completamente distinta. Contrario a esta visión de justicia punitiva y de esta visión de justicia que tiene precisamente su fundamentación en una justicia que no repara el daño, en una justicia que no es armónica, en una justicia que crea desequilibrios, encontramos la otra vertiente de justicia, una vertiente que se fundamenta en armonía. Que pareciera eso un eco funcionalista, bueno, habrá gente que me cuente que la justicia es reparadora del daño. Bueno, habrá gente que diga, bueno, pues la gente a lo mejor no necesita simplemente reparar, sino se necesita un sistema punitivo. Pero todas esas características que ya el maestro Rodolfo Stavenhagen señalaba en ese libro Derecho Indígena, muy bien titulado como derecho indígena y no como derecho consuetudinario, porque el derecho indígena es un sistema. Así como había sistemas económicos, sistemas religiosos, sistemas curativos, así encontramos también un sistema jurídico, sistemas jurídicos. ¿Por qué hablamos de teorías de sistemas? Sin ser estructuralistas o funcionalistas, porque encontramos una forma en que estos diversos pueblos organizaban socialmente el sentido, históricamente, pero bajo una forma sumamente flexible, plástica y sobre una forma que está orientada en una ontología particular, en un sistema de cosmovisión. Y ese sistema de cosmovisión tiene una propia visión de justicia. ¿Por qué entonces nos adentramos tan pronto a esto? Porque entonces el pasado mesoamericano no solo existe en la cultura, sino existe también en la política, en las formas de hacer poder, y lo podemos observar, por ejemplo, en el mandar obedeciendo zapatista, lo podemos encontrar en las formas de la policía comunitaria, como formas de poder, no solo como sistemas de justicia, y lo podemos encontrar como otras contralógicas de poder,
incluso en varios partidos políticos que han intentado hacerlo desde ese punto de vista. Y en ese sentido, las enseñanzas entonces de los pueblos indígenas, particularmente de los pueblos zapatistas, ha sido muy importante para impensar precisamente las ciencias sociales, como dice Wallerstein, pero sobre todo para nosotros realizar una extensa crítica de cómo hemos apreciado la cuestión étnico-nacional. En ese sentido, entonces, lo primero que yo quiero hacerles alusión es que los pueblos indígenas no solo son el germen de la cultura de México, sino que están enraizados en toda la cultura de ese México. Hoy por hoy no podemos entender a México sin esa herencia cultural de más de 32.000 años. Y que eso está enraizado en el sistema cultural, social, que es el que más nos agrada, sobre todo a los más folcloristas, pero también está enraizado en el sistema político. Y si no, pregúntenme ustedes por la visión huaytlatónica, que continuamos incluso a través del presidencialismo o inclusive de la partidocracia en México. Es un sistema huaytlatónico que lo describía Paul Kirchhoff como el clan cónico, un clan distinto, y que contra eso la otra lógica, la otra geometría del poder es la contralógica de los zapatistas, y la contralógica que a partir de hace más de 500 años comenzaron estos otros pueblos ya dentro de un colonialismo externo e interno a revertir frente a las otras autoridades, ya sea de la corona o ya sea del Estado en el México independiente. Esto entonces nos lleva a que esa estirpe mesoamericana está presente. Y entonces, cuando nosotros pensamos a México, lo pensamos primeramente con esa herencia cultural, con esa herencia histórica. La historia es fundamental para entendernos a nosotros mismos, estas formaciones económicas sociales. Y a partir de hace más de 500 años, emerge entonces el primer gran parteaguas histórico de México. Esta continuidad de este horizonte cultural mesoamericano, desde el preclásico, clásico al posclásico, se corta tajantemente y se adentra a otro sistema de una configuración de otro México, de un México de la colonización, de un México de una conquista que se realiza a través de varias instituciones. La primera de ellas es una conquista militar que se realiza sobre los pueblos nativos, que no son en ese momento indios, sino son nativos de América. Son aztecas, son nahuas, son pueblos de diverso origen, y que a esos diversos pueblos, en un proceso de colonización que duró muchos años, a través de las armas, a través de los aceros, a través de las enfermedades, finalmente sucumben estos pueblos originarios y son colonizados y entran dentro de una institución, en las diversas instituciones coloniales, y se crea precisamente ese primer México, que es un México de la colonización. Y se adentra en un segundo repertorio cultural. Todas las culturas de la herencia española se adentran en México. Española en un sentido amplio, porque España no existe en ese momento. Lo que existe son los reinos de Castilla y Aragón, y detrás de ello se afinca la corona española con sus diversas manifestaciones culturales, y finalmente detrás de toda esta cultura española se adentra también la cultura de los árabes en México. Y a veces decimos que a través de España se incorporó a la cultura de Occidente, pero yo diría que no solo la de Occidente, sino también la de África, que fue muy importante. Si no, no podríamos entender, por ejemplo, un elemento muy importante para la cultura de Puebla, que es la talavera, que ya es la única que existe, porque ya ni siquiera está en España. Es la única que tiene una denominación de origen, la talavera poblana, y que es de una clara influencia de los árabes, es decir, africano, porque cuando decimos nosotros el África, nos atemorizamos muchísimo, pero acuérdense que desde el año 711 hasta 1492, la primera gran modernidad
fue la modernidad de los árabes. Los grandes inventores de las grandes ciencias, de la alquimia, etcétera, etcétera, fueron los árabes. Fueron los grandes creadores de la primera gran modernidad. Y cuando nos enseñan a nosotros eso que es la modernidad, pues comenzamos con el Quattrocento italiano en adelante, es decir, desde Petrarca, etcétera, etcétera, hasta llegar pues al protestantismo, y por qué no decirlo también a América en 1492 y al 400, etcétera, etcétera, pero nunca hablamos de esa modernidad de los árabes, que verdaderamente fue una modernidad exquisita, y que esto crea el despegue finalmente de Europa. Y toda esa modernidad de los árabes nos llega a América, nos llegan todas estas culturas de los árabes, nos llega toda esa influencia con la misma que nos conquistaron. Esos caballos árabes que pateaban, que cabeceaban, que se acercaban al enemigo, esos caballos de pura sangre, eran caballos de una ingeniería genética militar, por así decirlo, de los árabes. Las espadas y los aceros fue un invento de los árabes. La pólvora de los chinos fue también otro elemento importante en la conquista de la colonización. Y todos esos grandes inventos que Europa atrapa, ratrapaje, en un proceso de ratrapaje, dirá Samir Amin, ¿no es cierto? Que Europa es el primer gran continente que hace un proceso de ratrapaje, es decir, que atrapa los diversos inventos de los demás, los hace para sí, y a través de eso logra una conquista militar en América, que no solo son las armas y los caballos, no solo es la tecnología militar, sino que detrás de eso también pues viene la otra lógica, que es pues las primeras guerras biológicas, la llegada de la viruela, la varicela y de otras enfermedades que diezmaron ampliamente a la población mesoamericana. Todo ese proceso de conquista y colonización nos marca entonces precisamente lo que la historia oficial denomina el pasado de Mesoamérica, pero nunca el presente. Pareciera entonces que los pueblos indígenas son en realidad los que están ahí en el Museo de Antropología en el primer piso. Es decir, es la visión del indio arqueológico, de ese indio que quedó finalmente, digamos, en el pasado pretérito de lo mexicano, pero que lamentablemente pues esos indígenas arqueológicos quedaron, digamos, en un pasado remoto y no están presentes. Y por eso en el Museo de Antropología los antropólogos, no más por contradecir, creyeron muy importante situar un segundo piso dentro del Museo de Antropología, que son los indios vivos, por así decirlo, es decir, el México presente. Y ahí demostraron que en ese proceso de conquista y colonización, que en un primer momento es una conquista militar de la espada, pero en un segundo momento es una conquista espiritual. Y así es como nos fundamentamos hoy en esta sociedad, en estas sociedades, lo que es precisamente la primera construcción del indio. El indio no es simplemente un ser avasallado, sino es un ser además cristianizado y además envuelto dentro de un ropaje cultural europeo, es decir, un ropaje cultural de la colonización. Severo Martínez, quien era un maravilloso historiador guatemalteco, decía que Pedro de Alvarado, el conquistador de Guatemala, que ustedes se recordarán que muere en las faldas de un cerro en Guadalajara, intentando llegar a la Cíbola y encontrar todas esas fortunas de oro que se decía que existían por allá arriba, nunca vio a un indio. ¿Por qué? Porque el indio, como figura en esa construcción de estos historiadores en ese momento, en los años 70, al igual que Joaquín Batalla, era la expresión de un ser colonizado. Es decir, era un ser que ya había estado integrado bajo una estructura colonial. ¿A través de cuál? De las encomiendas, de los repartimientos, de las reducciones de los pueblos de indios y por supuesto también de las imposiciones culturales, como fue en el caso de Chiapas y de Guatemala, en donde las mujeres, por ejemplo, indígenas, pues, se les fueron impuestos toda una serie de trajes tradicionales, tomando en consideración algunos de los colores
usaban en sus ropajes, pero que se tomaron como retrato vivo de los vestidos tradicionales españoles de ese tiempo, y fueron impuestos precisamente para que los indígenas de los distintos lugares quedaran aislados los unos de los otros, de manera que se pudiera identificar quién era de Chamula y quién era de Sinacantán, y no permitir la comunicación entre los diversos pueblos, es decir, que tuvo una función colonizadora. Por supuesto que las mujeres indígenas, que fueron sumamente astutas, con procesos de resistencia, de resiliencia cultural, etcétera, etcétera, construyeron, así como los primeros tatuajes entre la población de las prisiones norteamericanas en los años 60, particularmente muchos afroamericanos, decir, bueno, puedes colonizarme, pero no puedes colonizar mi ropaje ni mi piel. Así como surgieron los tatuajes en las prisiones norteamericanas. El sistema me oprime, pero nunca puede tener el espacio de mi piel. Y así las mujeres fueron contando sus historias a través de los tejidos. Y en esos tejidos maravillosos que hoy por hoy podemos observar en todo México, está la historia precisamente de los pueblos indígenas. En ese sentido, entonces, después de estos 500 años, podemos decir que en ese segundo momento llega por primera vez esa otra cultura maravillosa que es la cultura española, y detrás de ella una cultura árabe, una cultura africana, por supuesto, y junto con pegado, casi como el traje de la China poblana, la llegada de la nao china al puerto de Acapulco y toda la influencia de China en América, y que es sumamente importante para el caso de México. Y ahí encontramos entonces la pléyade de nuestras múltiples raíces. Nuestra raíz original, que es la de los pueblos indígenas, la raíz hispánica y africana también, árabe, nuestras raíces, nuestra tercera raíz, que es la raíz de todos estos pueblos que fueron arrancados del África y que hoy por hoy son una población muy importante, de muchos miles de habitantes, para el caso de Guerrero y de Veracruz, en donde la población afro marca una presencia y una mayoría sociológica en muchos de esos municipios. Y por supuesto de esa otra raíz, que es la raíz que llega del Asia, primero a través de la nao de China en Filipinas, pero posteriormente también de la llegada de los chinos a México, una llegada bastante fuerte, y que es una historia negada en México, pero que afortunadamente ahora también se está haciendo visible. Visiten ustedes la exposición temporal que está ahorita en el Museo de la Memoria y la Tolerancia aquí en la Ciudad de México, y van a encontrar hechos históricos curiosos, por ejemplo, como la masacre de los chinos en Torreón, que marcan esta historia de esa otra negación. Consecuentemente, entonces, para explicar la cuestión étnico-nacional en México, lo primero que yo les quiero llevar son todas las múltiples raíces culturales que nosotros tenemos. Y estas fueron las primeras que encontramos hasta el momento de la conquista y la colonización. A partir de ese momento, este modo de producción despótico tributario o enclatuánico de un gran imperio como era el de los aztecas fue transformado por un sistema colonial, de un colonialismo externo, de un virreinato, en el caso de México. En otros países como Guatemala fueron capitanías generales, y en ese sentido se reconfiguró la vida social y comienza a crearse entonces por primera vez una sociedad de castas, una sociedad dividida socioculturalmente en América. Hay una tesis muy importante, que es que los pueblos indígenas entonces no solo son ese pasado arqueológico, sino que los pueblos indígenas, pese a que lo que nosotros quisiéramos, son pueblos que están próximos a desaparecer. Y ya los pueblos indígenas no tienen ningún futuro en la modernización, en la globalización, en el neoliberalismo, y que estos pueblos invariablemente en toda esta gran nuevas modalidades del capitalismo no tienen simplemente un nuevo hito, un nuevo lugar en la historia. Frente a esto,
tenemos que recordar que lejos de estas teorías pseudosociológicas, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, los pueblos de descendencia china y de los otros pueblos y de las otras religiosidades en México están en crecimiento. Los pueblos indígenas son hoy por hoy, fíjense ustedes, casi el equivalente a la población indígena que había en el momento de la conquista y la colonización. Y en términos de crecimiento demográfico absoluto, podríamos decir que son una minoría, porque así sociológicamente se explica a los pueblos indígenas, son minorías. En realidad no son minorías, los estamos minorizando, porque en el caso de Oaxaca y de Chiapas son amplias mayorías sociológicas, antropológicas. Los negros también son minorías, los afrodescendientes son minorías, se dice con términos peyorativos, y no son mayorías sociológicas en muchos municipios, y están en crecimiento demográfico. En términos relativos y en términos absolutos están creciendo. Y es posible que estas poblaciones creen precisamente el elemento de la diversidad étnico-cultural en México. Pero ¿a qué nos referimos entonces con este primer marco histórico? De que la cuestión étnico-nacional, nos dice Héctor Díaz Polanco, es un asunto del mayor rigor que nosotros como antropólogos, sociólogos, politólogos, abogados debemos de tener en mente. Primero porque es un fenómeno sociológico entender de que la cuestión étnico-nacional se dirime en el hecho de que al interior de una misma nación, como la nación mexicana, o las naciones mexicanas, si nos ponemos todavía más radicales, hay una enorme diversidad. Primero, de estos pueblos originarios, posteriormente de estas otras culturas que llegaron en el momento de la conquista y la colonización, de 300 años de colonialismo, y hoy por hoy de otras influencias también culturales importantes. No solo me refiero a los chinos, me refiero por ejemplo a los menonitas y a los chipileños, que llegaron como víctimas de las políticas de la eugenesia durante el porfirismo, con aquello de que pues para abatir pues la pobreza y el atraso y el abandono en las regiones rurales, pues había que importar blancos y pues había que mezclarlos con los indígenas pues para mejorar la raza, ¿no es cierto? Y en ese sentido entonces, a través de Manuel González como ministro de Fomento y también como presidente de la República, se hicieron diversos esfuerzos, y uno de ellos fue traer a los menonitas. Pero muchos menonitas llegaron a México y después de llegar a Nueva York dijeron: nosotros ya no nos vamos a México, mejor nos quedamos aquí. Y otros dijeron al llegar a México: pues mejor nos vamos al norte, porque aquí en el centro no hay prosperidad. Y se fueron a muchísimas regiones, y hoy por hoy son un producto cultural sumamente interesante, porque son una religión presbich que tiene muchas particularidades, muy parecidos a los Amish en Estados Unidos, en Pensilvania y en otros lugares, y que crean precisamente una enorme diversidad cultural. Y qué decir de los italianos también, que fueron importados para el caso de Chipilo y que están allí en una comunidad, incluso con un dialecto que ellos saben que ya ni siquiera en Italia es una lengua viva, es una lengua muerta, es un dialecto muerto para el caso de Italia, y están ahí. Y sin embargo, fíjense ustedes, en la Constitución mexicana, en el artículo 2 constitucional, solo hacen referencia a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Es decir que la historia oficial tiene un gravísimo problema, que a lo mejor solo llega a segundo de primaria, de términos de historia, dicho con todo respeto, ¿no? Porque ya uno en sexto de primaria pues ya ha visto toda la historia de México completa y ya sabe uno todo lo que sucedió y aconteció en México. Entonces, todos los pueblos afromestizos, fíjense ustedes, y afrodescendientes en México son invisibles constitucionalmente.
No existen. No existen. Y los menonitas tampoco. Y tampoco existen, por supuesto, los judíos, ni existen los refugiados guatemaltecos, ni existen las otras poblaciones de los italianos, ni existen otras particularidades de ciudades interculturales, como es el caso de la Ciudad de México. Esos otros son invisibles. Esto nos lleva a la teoría de Miguel Bartolomé y sobre todo de Scott Robinson, que hablan de la ceguera ontológica. Una primera característica de nuestro Estado-Nación, de la cuestión étnico-nacional en México, es que han creado precisamente un Estado construido contra la nación o contra las naciones. Es una primera particularidad. Es decir, es un Estado etnocrático, en donde una etnicidad, dígase los mestizos, colocados en una superioridad cultural o en una supervivencia cultural o una síntesis cultural, es la única posibilidad que existe para el caso de México. Y ahí en el artículo 2 constitucional, que comenzó a trabajarse después de 500 años, hacia 1991, con la adición al 4º constitucional, se recordarán ustedes, con la ratificación del convenio 169 de la OIT, se comenzaron por primera vez a descubrir, en México existen los indios. Por lo que dice Araceli Burguet para el caso de Chiapas, vos sos vos, ya reconocí que existís. Y ya existieron los indios, pero se olvidaron los pueblos afrodescendientes, o los afromexicanos, o como muchos intelectuales de los afrodescendientes dicen, bueno, nosotros los negros. ¿Por qué no decirnos también como negros? Una postura radical. Así como también los pueblos originarios, o como los pueblos indígenas de México han dicho, bueno, si indios nos dicen, pues somos indios. No más para contradecir, no más para decir que estamos presentes. Pero ese indio es un ser colonizado y que en antropología normalmente fue caracterizado simplemente por elementos sociológicos y antropológicos descriptivos. El indio es el que usa guaraches, el indio es el que usa calzón de manta, el indio es el que habla sus dialectos, el indio es el que tiene artesanías, el indio es el que tiene sus costumbritas, el que hace sus festividades. Ese es el indio descriptivo, el indio de los rasgos diacríticos, y que los zapotecos son así, que los mixtecos son de otra manera, y que lo que demostraban en realidad era precisamente todos estos estereotipos y prejuicios con respecto a los pueblos indígenas. Pero nunca hubo una explicación histórica de quién era el indio. Y por primera vez Bonfil Batalla y Severo Martínez se dieron cuenta que indio no denota ningún grupo étnico en particular, sino que es un concepto supraétnico, es decir, que engloba a todos, pero a todos los que fueron colonizados por la corona. Es decir, que todos los que fueron cristianizados, todos los que fueron creados precisamente en un ámbito cultural específico de repertorios culturales, es decir, al que se les impuso la vestimenta, al que se les impusieron las cargas económicas de los repartimientos, a los que fueron reducidos, y todas las demás instituciones coloniales fueron creando precisamente este ser indígena. Pero solo en esos otros aspectos en donde la resistencia y la resiliencia cultural fue permitida por los pueblos indígenas. Porque hubo otro proceso, que es decir, bueno, no tenemos otra alternativa a la conquista y la colonización, pero tenemos estas otras formas alternativas. Y resulta hoy que el mexicano de carne y hueso es un mexicano que sigue esencialmente ese horizonte civilizatorio que habla Bonfil Batalla, que es el México profundo. Es decir, que México en lo profundo no es solo ese laberinto de soledad, como decía Octavio Paz, sino también es ese México indígena. El mexicano es esencialmente entonces un ser construido históricamente, multiculturalmente, interculturalmente, sino que además es un ser profunda y arraigadamente mesoamericano. Pero también cuando pedimos una comida corrida, nos sirven el arroz blanco así solo. Es una influencia de los chinos, y que en ningún país de América Latina se sirve el arroz solo, solo en México, por la maravillosa influencia de los chinos.
y que en pocos países de América se cocina la polenta, que es de los chipileños, que es de maíz, curiosamente, pero un maíz especial, y que en ningún otro país también están las influencias culturales, ese gusto musical del meneadito y de la salsa tropical que le gusta al mexicano, porque ahí está la influencia de esa otra música, de la música afro, y que muchos piensan que solo llegó a los puertos, ¿verdad? Eso es, los que mejor bailan son los veracruzanos, o son los de allá, los de Guerrero, por las influencias de los africanos. No, la cultura africana también se ingresó a través de la marimba, que fue un instrumento de origen africano que llega a Guatemala con pueblos garífunas, y que después se reintroduce en ese mundo maravilloso de los mayas, y se ingresa dentro de la cultura también incluso mestiza, incluso coleta, incluso guatemalteca, fíjense ustedes. Incluso el guatemalteco criollo y el guatemalteco ladino baila la marimba. Pero Dios guarde que le digan de que la marimba es de origen africano, porque imagínense ustedes que a alguien le digan que a su abuelita le gustaba la música de los negros, de los instrumentos de los negros. Eso sería una grosería. Pero afortunadamente la historia nos permite construirnos. Y es que lo que ha sucedido entonces es que la construcción de este Estado-Nación, después de la catástrofe de los pueblos indígenas, fue una construcción de una corona que divide a dos repúblicas de indios y de españoles, y que construye precisamente una nación mexicana contra su diversidad cultural, negando esa diversidad cultural, pero solamente en términos jurídicos y políticos, como entelequia. Pero afortunadamente los seres humanos culturales que siguieron viviendo no vivieron en ese mundo dividido, en esos imaginarios construidos de ese México colonial. Mexicano fue esencialmente un país indígena, y eso lo podemos ver hasta los tiempos del porfirismo, donde la amplísima población en México era una población indígena, y esto entonces nos llama poderosamente la atención. El momento de este fenómeno, de este nuevo proceso de la construcción del México contemporáneo, de ese México independiente, nos llega entonces la primera oportunidad, decimos, histórica, de construir eternamente lo que es lo mexicano. Es decir, México finalmente se independiza de España, se construye todo un proceso histórico que sería muy largo aquí recorrer, pero en donde la carne de cañón fueron los pueblos indígenas. Fueron quienes crearon esa primera gran revolución y una primera gran revuelta contra la corona. Y finalmente, cristalizada o no por criollos, cristalizada o no por mestizos, cristalizada o no por Vicente Guerrero, por el padre Hidalgo, por Morelos, etcétera, etcétera, cada uno con una particularidad, por Iturbide. La raigambre que queda de México es la construcción de lo mexicano. Desde Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, vemos ahí al nuevo mexicano, al mexicano de carne y hueso. Por ejemplo, en el caso de Vicente Guerrero, que tenía una estirpe indígena, criolla, pero también afro, porque así era toda la población de Tixla de Guerrero, una población de una polifonía extraordinaria. Y así entonces se construye ese nuevo México. Pero ese nuevo México se construye bajo la égida de los cánones de la Ilustración, que es precisamente la fundación de los estados modernos, en donde el Estado-Nación es monocultural. Un Estado, un derecho, una lengua nacional o una lengua oficial, una sola cultura, un solo sistema normativo. Es decir, es una visión de una construcción de Estado-Nación monista culturalmente.
y monista jurídicamente y monista también en términos económicos, con una sola visión, que es una visión de un nuevo capitalismo mercantilista y un capitalismo que va hacia la vía Juncker en términos del avance, digamos, hacia la modernización. Y en ese sentido, entonces, este primer estado, que es un estado primero monárquico y luego transita a un estado de corte etnocrático, cristaliza precisamente a partir desde las Cortes de Cádiz hasta la primera constitución mexicana en la Revolución de Independencia, por primera vez la invención del Estado mexicano como un Estado monocultural, en donde se cristalizan las dos primeras grandes etapas históricas de México. Posterior a este proceso de independencia, se da un proceso que ustedes conocen bastante largo, de pugnas entre liberales y conservadores, y finalmente el triunfo sobre esta visión conservadora, cuya última experiencia es la de un emperador austriaco, y que finalmente a la muerte de Maximiliano queda entronizado ya un poder liberal, de una construcción de un Estado liberal, de un Estado etnocrático, de un Estado unitario, de un Estado republicano y de un Estado que no acepta la diversidad cultural, de un Estado cerrado. Y ese mismo modelo de Estado liberal es el que hemos venido arrastrando hasta ahora. Ese modelo de Estado monocultural, en donde no acepta la diversidad cultural como el eje del desarrollo pleno de México. En ese sentido podríamos discutir en la obra, por ejemplo, de Héctor Díaz Polanco, que nos habla de que a referirnos a la cuestión étnico-nacional es referirnos precisamente primero a ese marco histórico que le ha dado cobijo, pero en segundo momento sobre cómo se configuró precisamente en términos económicos, sociales y políticos esas etnicidades. Y ahí entonces vamos a entrar en una lógica muy importante, porque la cuestión étnico-nacional nos hace referencia a dos elementos centrales. Una primera fase, que fue la fase de la conquista y la colonización, en donde se fundamentó un indigenismo genocida, un indigenismo que tendía hacia la eliminación física de los otros, hacia la negación, hacia la explotación vil de un capitalismo temprano, inicial, sobre la población indígena, con tal de iniciar en un nuevo proceso de capitalismo extractivo de esos recursos que se necesitaban en el proceso de acumulación originario del capital. Y nosotros entonces ya entramos dentro de la lógica de la historia universal. Nosotros ingresamos como esos países periféricos, no metropolitanos, que fueron incorporados a las grandes metrópolis del capitalismo, en ese caso España, simplemente como esas colonias a través de las cuales los grandes imperios y las grandes metrópolis extraían esos recursos vitales para el desarrollo del capitalismo mercantilista. Y en ese sentido Marx lo explica, que en el proceso de acumulación capitalista se necesitaba precisamente de la acumulación de los metales preciosos. Y ese fue nuestro papel, esencialmente. Desde lo que le decían los mensajeros a Moctezuma, de que los españoles padecían de un mal bastante malo, que al parecer que es una enfermedad que todavía no ha acabado en México, ¿verdad? Que solo lo podía curar el oro. Y América fue precisamente eso, una frontera extractiva para atraer ese oro a los países metropolitanos. Vaya que continúa ese proceso con las grandes transnacionales mineras, que van en contrapunteo con el proceso de la oferta y la demanda, y cuando encuentran un momento decisivo del alza del oro o de la plata, se lanzan con manos y garras rapaces sobre los últimos recursos mineros que existen en este país.
a partir de muchas transnacionales que ayer y hoy han cimentado el desarrollo del capitalismo de una forma multifactorial, y una de ellas ha sido la extracción de los recursos. Y en ese sentido, entonces, los indígenas de América fueron precisamente eso, fueron esa mano de obra para extraer esos recursos. Y por qué no también productores de otros recursos y de otras mercancías que también fueron importantes en ese desarrollo del capitalismo. Y así, por ejemplo, la historia de Centroamérica y la historia de México es la de grandes países agroexportadores y de grandes países que son los que exportan las materias primas para crear la gran industria de esas metrópolis capitalistas. En su momento el oro, la grana, la cochinilla, las repúblicas bananeras, las frutas, el café y todas esas otras elementos que han sido ayer y hoy los que precisamente han explicado la historia. Y por eso Fernando Ortiz, el extraordinario sociólogo cubano, explicaba toda la historia a través del contrapunteo entre el azúcar y el tabaco, como dos elementos centrales de la economía cubana habían sido los que explicaban toda la cultura y toda la economía del cubano. Ese cubano con su habano, ese cubano con el ron, etc. Es una imaginación precisamente eso. Y el mexicano es precisamente también eso. Contrario a ese estereotipo del mexicano sentado debajo del nopal, con el zarape y el gran sombrero sentado, lo que nosotros hemos visto históricamente es otro mexicano. Es el del indígena esclavizado en las minas, el de los afros trabajando en las plantaciones de caña de azúcar, el de los chinos trabajando en la modernización del norte de México, es decir, en la creación de esa movilización de las mercancías de todo México hacia los recursos de Estados Unidos y hacia el trabajo de esos menonitas y chipileños, por ejemplo, en la agroindustria en México. Contrario a esa visión estereotipada del mexicano, en donde se dice, pues del mexicano, básicamente lo mismo que se le ha dicho a indígenas de la colonia. El indígena es haragán, el indígena es borracho y el indígena es mujeriego. Y para el afro se le agregaba que era buen bailarín. Esos estereotipos culturales se mantienen todavía sobre la población mexicana. Incluso se hacen las comparaciones México-Estados Unidos y se dice, es que el mexicano que vive en México no es productivo, el mexicano que vive en Estados Unidos es altamente productivo. Y el mexicano no trabaja mucho y lo que vemos en las estadísticas incluso nacionales es que el mexicano en promedio viene trabajando hasta de 10 a 12 horas diarias. Pero no es productivo no porque no trabaje, sino porque su salario parece que es el que no es competitivo. Porque mientras que en Estados Unidos ganan en promedio, hasta en los campesinos de la tierra, entre $4 hasta $8, 12 horas la hora, aquí en México nuestro salario, nuestra canasta básica y nuestro salario mínimo, pues ya ni siquiera les digo cuánto es porque nos ponemos a llorar, ¿no? Ni siquiera alcanza una hora de lo que se paga en Estados Unidos. Y por supuesto que entonces vienen las comparaciones de la vida en Estados Unidos, la vida en México, pero esto nos va marcando precisamente. ¿Para qué quieres trabajar más de 12 horas para lo que vas a ganar? En Estados Unidos es muy diferente la fuerza del trabajo. Y esto entonces pareciera que nos hace más productivos allá, ¿no? El problema es que la necesidad es mayor allá. Aquí, ¿para qué quieres trabajar más, 4 horas más, si lo que vas a ganar apenas si va a ser para pagar el metro? Y que mucha gente ahora, pues en el proceso de la proletarización en México, lo comienza a hacer. Pero este es asunto de harina de otro quintal. Pero la historia de México, nos dice Héctor Díaz Polanco, entonces, se crea en 3 grandes fases. La gran fase de la conquista y la colonización, con un indigenismo de segregación, un indigenismo genocida, que nos colonizó, nos marcó.
Una segunda fase que es un indigenismo de participación, de incorporación, es decir, de que vamos a incorporar a ese indio a la historia nacional como que si no hubiese sido nunca parte, ¿no es cierto? Y teniendo como el personaje, como el mito a Benito Juárez, ¿no es cierto? Es decir, que el mexicano, el indio mexicano sí puede, pero es solo si deja de ser zapoteca, si deja de ser diferente. Si se convierte en mexicano, si se transforma en mexicano, entonces sí. Entonces tiene oportunidad en la historia. Entonces ya es un ser moderno, es un ser liberal, etcétera, etcétera. Y cuando comenzamos a ver nuestra historia nacional, dicho por expertos de la materia, nosotros cuando estudiamos Derecho pensamos que el derecho en México es igual aquí en todas partes del mundo. Pero resulta que las fuentes de derecho en México incluso no son solo romanas, no son solo españolas, no son solas del Código Civil francés, sino que dicho por especialistas, incluso romanistas, como en paz descanse la doctora Mercedes Galloso, de elementos y figuras jurídicas mesoamericanas insertas en el derecho nacional. Están presentes. ¿Por qué? Por la presencia de Benito Juárez, por la presencia de muchos destacados juristas, de muchos de todos ellos, incluso de las influencias de Vallarta para el constitucionalismo mexicano, que son muy importantes y son referentes. Y todas esas influencias están allí como un mar de elementos civilizatorios y culturales, pero que nosotros hacemos caso omiso de toda esa riqueza étnico-cultural. Y a partir de todo este proceso, entonces, se crea una tercera gran fase, dice Héctor Díaz Polanco, que es la fase actual. Una fase que comienza con un indigenismo de integración, decir, bueno, ya no vamos a incorporar al indígena al Estado Nacional de una forma autoritaria, sino ahora lo que vamos a hacer es acabar con este indígena mexicanizándolo, pero lo vamos a mexicanizar porque vamos a incorporarlo dentro de una lógica modernizadora. Y entonces en el discurso de Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas del Río decía que de lo que se trata no es de indigenizar a México, sino de mexicanizar al indio mexicano. Es decir, de lo que se trata es de que todo ese repertorio étnico-cultural que tenía la otredad, extirparla y crear un nuevo elemento civilizatorio a través del vehículo de la educación, decía Moisés Sáenz y los apóstoles del indigenismo, a través de su incorporación como sujetos activos económicos dentro de la modernización de México, etcétera, etcétera, y a partir de entonces crear una nueva figura que es el mexicano, como una síntesis cultural, nos decía Vasconcelos, de lo que debe ser el México moderno. Y a partir de entonces de estas tres fases comenzamos a entender lo que es la cuestión étnico-nacional en México. La cuestión étnico-nacional en México, por así decirlo, es precisamente esa paradoja entre la construcción de esa entelequia de un Estado liberal, federal, centralizado, que niega a esa otra diversidad étnico-cultural que son todas esas otras naciones. México hoy por hoy no lo podríamos entender sin esa extensa diversidad étnico-cultural. México es no solo esas 5 grandes raíces étnico-culturales de las que hemos hablado, de los pueblos originarios, de los pueblos europeos, de los pueblos africanos, ya sean árabes o sean del África, de esos otros pueblos como son los menonitas o los chipileños de influencia europea, y de esa otra diversidad étnico-cultural que derivó del Asia, de esos chinos, de esa influencia filipina, de esas incluso manías que tenían nuestras abuelitas de que teníamos que tener una vajilla china
en nuestras casas, y ahora sí que chin chin el que no tenía una vajilla china, porque eso quiere decir que no conocía la porcelana y consecuentemente casi no se era mexicano sin tenerla, ¿no es cierto? Era un objeto incluso cultural preciado dentro de las casas dentro de la clase media mexicana. Pero entonces pareciera ser, fíjense ustedes, que en un primer análisis que estamos haciendo, la cuestión étnico-nacional solo obedece a un concepto central, que es la etnicidad. Solo hemos hablado de la etnicidad, la diversidad étnico-cultural, religiosa, etcétera, etcétera. No hemos hablado mucho de la religiosa, pero junto con la religiosa podríamos hablar de todas las religiones africanas que entraron a América a través de los afros, las religiosidades de los chinos que entraron. Y pues desde que entramos a una casa y comienzan a sonar los tamborcitos chinos, y ahora ya están hechos hasta en Tecali y Puebla con Monix, etcétera, etcétera, comenzamos a entender por qué lo construyen de esa manera, hasta de estas percepciones incluso mágicos culturales, que no es esa cosa que andan vendiendo en la televisión del pensamiento mágico pendejo, ¿verdad? De que el querer no siempre es poder, sino en estas tradiciones, por ejemplo, de las magias africanas, que están muy presentes aquí en el mercado de Sonora, que para hacer un bien también hay que hacer un poquito de mal, ¿verdad? Por aquí lo que decía la abuelita, ¿no es cierto? Las letras entran con sangre, ¿verdad? Y solo así te vas a civilizar, ¿verdad? Entonces nos ponían a hacer la tarea de una manera bastante activa y sigilosa, ¿verdad? Casi un proceso de resiliencia, ¿no es cierto? De que se te caía desde el chocolate hasta el pan, hasta el perro o el chucho entraba a molestarte y te atacaba, tus hermanitos te atacaban, bueno, todo el mundo te atacaba, menos la tarea, ¿no es cierto? Y lo que menos hacías ahí era la tarea. Pero era una imposición decimonónica, porque la educación, fíjense ustedes, fue un instrumento en su momento primero de control cultural durante la colonia. Acuérdense que los primeros nombrados ladinos habían sido aquellos de origen, aquellos que habían aprendido a ser buenos cristianos a través de la enseñanza de latín, y de latín se derivó la palabra ladino. Pero antiguamente también se hablaba de esos otros moros que se habían vuelto ladinos, es decir, que habían entrado a la civilización de los cristianos ya viviendo en España, es decir, que se habían vuelto latinos o ladinos. Y así dícese, por ejemplo, Arturo Taracena, que tiene un excelente trabajo sobre eso, los primeros términos de los ladinos. Y que para otros países, por esa metamorfosis del racismo, dirá Marta Elena Casaús para el caso de Guatemala, se inventa un segundo estado, ya no solo un estado etnocéntrico, etnocrático, sino un estado que está marcado por la pigmentocracia, por las castas sociales. Es decir, desde el Salta para atrás, Cambujo, Coyote, Tente en el aire, y toda esa imaginación sociológica que se tenía durante el periodo colonial, se tradujo no solo en figuras de etnicidad, de religiosidad, de pigmentación de la piel, sino que esas desigualdades étnicas fueron claramente marcadas para establecer una legitimación y legalidad en la división de las clases sociales. Entonces, para el caso de América Latina, nos explica Díaz Polanco, lo que nos habla toda la sociología weberiana y la sociología liberal, la sociología colonizadora, pues de un locus intelectual occidental, es decirnos que cuando nos referimos a la cuestión étnico-nacional, nos referimos a la cultura, a la religiosidad, a todos estos núcleos duros culturales, a la cosmovisión, a las creencias, etcétera, etcétera, pero no a la cuestión económica. Y hacer referencia a la cuestión étnico-nacional es hacer referencia a una construcción de un Estado al interior de un sistema económico. Entonces, no podemos entender la historia de México sin entender
que la historia de México se adentra dentro de una explicación de una lógica económica. Es decir, que en el momento de la colonización, la división no fue tajante entre República de Españoles y República de Indios, o sistema de castas, sino fue la división entre los colonizadores y los colonizados, entre una clase social que se legitima por la pigmentocracia y por las castas sociales para colonizar a los otros. Y de ahí toda la imaginación con respecto a los indios, ¿verdad? A los indios no hay que darles la mano porque te agarran el pie. A los indios no hay que darles confianza porque se van como manteca en el sartén caliente. Es decir, aparte torito, aparte guacache, aparte los indios, aparte nosotros. ¿Por qué? Porque realizar una relación interétnica con el otro significa no solo separarnos étnica y por pigmentocracia con el otro, sino no hacer referencia a que unos son los que mandan y tienen el poder económico, político, jurídico y cultural sobre la otra cultura. Y por eso hablar entonces de la cuestión étnico-nacional no solo implica hablar de las etnicidades, de las etnias, pues, que desde el sentido de los griegos, las etnias o los etnos eran nosotros. Existían nosotros, los griegos, los que tenemos el logos, los que podemos ver y escuchar, es decir, los que podemos analizar con la lógica de los tratados occidentales, que es básicamente los conceptos de análisis, pero por el otro lado, nuestro propio lenguaje, a través de los cuales construimos la realidad. Y desde ese etnos, o sea, los otros, los bárbaros, decían incluso los griegos, construimos una división. Luego entonces, el Estado-Nación no solo está, el Estado no solo está construido contra la nación en un sentido cultural, porque queremos inventar o imaginarnos al mexicano o al criollo o al lusitano o al ladino frente al otro, sino que en realidad la principal motivación no es cultural. La motivación cultural simplemente es el fundamento legitimador de las desigualdades sociales. Lo primario entonces es lo económico, de ser el colonizador frente al otro. Luego entonces pobre pero no indio. ¿Por qué? Aunque parece un oxímoron, porque más vale ser pobre que rejodido, es decir, colonizado, es decir, oprimido. Y entonces esto nos marca un primer derrotero, es decir, que la construcción de este Estado primero virreinal en México obedeció a una lógica del proceso de acumulación originario del capitalismo temprano español, y posteriormente en el momento de la independencia, que obedece más a razones externas que internas, que es la caída de desgracia de España, que cae en una política de embudo. España recibe de América todo el oro y se olvida de su industria y de su economía nacional y comienza a importar todo de los países del norte, en el caso de Holanda, etcétera, etcétera. Y a partir de este proceso entonces, cuando tienen el oro en bruto o en líquido, comienzan a desarrollar la industria del norte, y finalmente ese norte se industrializa. España llega al colmo de mandar a construir sus fragatas de guerra y sus armas en los países, en los otros países, y ahí entonces olvida su economía interna y no producen una industria interna. Y los otros países primeramente desarrollan su industria, en la visión de Hobsbawm, por ejemplo, y posteriormente se apropian del oro de los españoles, crean industria y luego oro, y luego entonces se apropian del proceso de acumulación originaria del capital, y posteriormente entonces desplazan a España, primero porque España no tiene industria, y segundo porque ya no tiene el oro de América, porque las colonias de América se liberan y dicen: los criollos, los lusitanos,
los mestizos de América, coño, pero ¿cómo le vamos a mandar el oro a España? Mejor nos quedamos nosotros con el oro de los indios, con el tributo pesado de los indios. Y consecuentemente, si España en un primer momento había logrado una enorme riqueza a través del oro, cuando tiene un declive el proceso extractivo del oro, la principal moneda de cambio es el tributo de los indios. Y cuando se rompe ahí un proceso de crisis, entonces España se viene abajo y junto con el modelo español se crea entonces la reinvención de los primeros estados latinoamericanos. Estados que ya son plenamente ilustrados, y que quiero decirles que frente al modelo del Estado-Nación monárquico, la construcción del Estado-Nación latinoamericano es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque ya implica por primera vez un Estado tripartito, de 3 poderes, y en donde hay una participación del pueblo, pero no de cualquier pueblo, sino el que sabe leer y escribir. Dígase, solamente los que están bajo la óptica cultural de ese proceso de modernización. Sea como sea, entonces, pareciera que en ese segundo momento de la construcción de la cuestión étnico-nacional se construye entonces un modelo de Estado en donde no existe apertura hacia la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque el Estado imagina que la única forma de salir adelante en la modernización y en el desarrollo del capitalismo es de tener simplemente un solo sujeto social homogéneo. Porque incluso desde Benito Juárez se entiende que esa división entre República de Españoles y República de Indios tiene que desaparecer. Incluso en un sentido, si ustedes quieren, fraternal, Benito Juárez piensa y dice, bueno, si lo que nos tienen a nosotros colonizados es precisamente la ignorancia, la falta de educación, la falta de oportunidades, bueno, démonos las oportunidades para convertirnos en mexicanos, y a partir de mexicanos entonces también todos nosotros en conjunto podemos desarrollar una nación más amplia. Se interrumpe con un proceso porfirista que establece una lógica de desarrollo capitalista vía Juncker, de las grandes latitudes, de las grandes propiedades, que da el traste al proyecto económico. ¿Por qué? Porque es poco productivo, poco capitalista, contrario a su vecino norteño, que es Estados Unidos, en donde se caracteriza la vía farmer, es decir, la del pequeño propietario que es altamente productivo. En México existen esas grandes haciendas en donde la mayor parte de las tierras, si no son de manos muertas, son literalmente tierras improductivas. Y así lo dice en uno de los libros de los clásicos de la antropología, no solo Otón de Mendizábal, sino muchos otros antropólogos pioneros de México, en donde observaban precisamente a Andrés Molina Enríquez en sus viajes hacia el norte de México, que cuando pasaba por las grandes haciendas veía que la mayor parte de las extensiones de tierras eran improductivas, y cuando llegaba a las zonas en donde habían pequeños propietarios, allí encontraba grandes mercados y allí encontraba grandes capacidades de mercado y capacidades productivas, y veía que todas las tierras estaban siendo productivas, etcétera, etcétera. Entonces decía Molina Enríquez, se necesita repartir la tierra en México, y esa es la premisa. Lo que él no sabía es que eso es una vía del capitalismo, que era la vía norteamericana, la vía del pequeño propietario, la vía farmer. La Revolución Mexicana es la instrumentación, nada más y nada menos, de la vía farmer como una vía más factible del capitalismo moderno. Consecuentemente, si idealizamos demasiado a Villa y a Zapata, diremos que ellos estaban muy avanzados porque había que darle para la tierra a quien no trabajaba, y que evidentemente había que recuperar la tierra para los campesinos. Pero detrás de esa lógica había una lógica también capitalista, que por supuesto ellos observaban en crecimiento, pero que quizás no tenía ya una explicación económica en ese momento.
No tenía por qué hacerlo, porque apenas Lenin estaba queriendo entender cómo se originaba la cuestión agraria. Rosa Luxemburgo también lo estaba apenas entendiendo la Revolución Rusa. Los escritos de Marx todavía no se conocían en su totalidad. No existía incluso una capacidad como para que Zapata lo supiera. No existía ni siquiera el manual de Kautsky sobre la tenencia de la tierra y sobre todo las fórmulas de la tenencia de la tierra, de manera que no se preocupen, no estoy haciendo aquí una crítica a Zapata. Zapata tenía razón, pero tenía razón con otro fundamento, de que la tierra no solo debía ser repartida de forma individual, sino de forma comunal. Y ahí entonces encontramos una nueva fórmula, que es la nueva fórmula zapatista, es decir, se necesita otra forma de la construcción de un Estado nacional. Sea como sea, entonces, la cuestión étnico-nacional nos refiere entonces de entender la etnicidad precisamente como ese elemento importante que permite comprender esa construcción del otro, esa creación de cómo se ve al otro, de cómo se construye al otro y sobre todo de la manera en que nosotros establecemos la construcción de un Estado nacional que pudiera ser no solo monofónico, sino que sea polifónico. Pero esto está marcado también, es la construcción de un Estado, de la cuestión étnico-nacional, nos marca también que esta nación está al interior de toda una lógica del desarrollo del capitalismo en México. Y que esa lógica del desarrollo del capitalismo va contrapunteando precisamente la lógica en que esa diversidad cultural se incorpora dentro del discurso. Sea como sea, 500 años después, 300 de época virreinal colonial y 200 años de vida independiente, hasta 1492, iba a decir, como pleno eco, hasta 1992, el Estado mexicano descubre que hay indios en México y los coloca en la Constitución, en el convenio y en la adición al cuarto constitucional, que nunca tuvo ley reglamentaria, y qué bueno, porque tampoco era un enorme avance, pero fue la primera vez que existió un indio. Es decir, la primera vez que se dice a México lo tenemos que construir con sujetos diversos. No solo existen los mexicanos, sino que hay varios Méxicos, como dice Simpson, o hay varios mexicanos. Y a estos mexicanos tenemos que ver la forma de protegerlos culturalmente. Es decir, es la renuncia por primera vez de un Estado multicultural y el inicio de algo que se ha denominado como el multiculturalismo. Y ahí entonces encontramos la lógica de la adición al cuarto, el convenio 169, las ratificaciones de otros convenios internacionales de la OIT y de declaraciones y convenciones americanas de derechos de pueblos indígenas, del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas, hasta llegar al artículo 2 constitucional, que no es gratuito, sino que esa deuda histórica sobre los pueblos indígenas en México se condensa ya no solo en el reconocimiento de ellos, sino que es hasta el grito zapatista de Chiapas, a partir del año y el día en que íbamos a entrar al TLC, a la modernización, a la civilización, pues el día en que ya todos los mexicanos íbamos a poder competir con Estados Unidos y sentirnos plenos dentro de ese gran leviatán neoliberal. En ese momento los zapatistas dicen: mexicanos, no el grito de guerra, sino mexicanos, vean nuestra realidad. No somos Canadá, no somos Estados Unidos, somos México. Y frente a esa construcción decimonómica, o sea, del siglo XIX, de Estado Nacional, de esta visión de Juárez, que fue muy importante en su tiempo, porque por primera vez se rompía el racismo de que solo los criollos podían mandar en México, sino que ya podíamos ser todos los mexicanos civilizados al occidental, de que ahora por primera vez en México había que construir otro Estado nacional. Y solo el empuje zapatista creó la construcción de otro marco jurídico en México. El artículo 2 no llegó por los sesudos estudios de los constitucionalistas mexicanos. El artículo 2 fue un planteamiento político, que ustedes recordarán que fue muy largo,
porque de los acuerdos de San Andrés Sacanchen de los pobres o San Andrés Larrainzar se hizo una mini síntesis. Bueno, que primero los acuerdos de San Andrés no avanzaron después de la segunda mesa, o sea que quedó inconcluso el diálogo, y de ese diálogo, de lo que sí había quedado, se hizo una mini síntesis, algo así como el acordeón que usamos todos en las facultades, ¿no?, que se llamó Cocopa, y de ese acordeón algunos tacharon cosas, y otros dijeron esto sí, y la partidocracia metió todas las manos, hizo un desaguisado, con todo respeto, que eso es lo que nos quedó en el artículo segundo. Que lo único que queda ahí de democracia es decir, en el último párrafo del artículo segundo, en donde nos dicen, y si hubiese otra comunidad étnica que tuviera los mismos derechos y que tuviera las mismas características que los pueblos indígenas, también tienen derechos equivalentes a los que se les están otorgando a los pueblos indígenas. O sea, podríamos decir con Wright Mills que hubo una imaginación sociológica que a lo mejor éramos más, pero no quisimos nombrarlos ni evocarlos. Algo así como que si evocamos a los afromestizos en México, evocamos algo así como el vudú. Y que si evocamos a los menonitas, evocamos a la religión Presbich o a Judas. Y que si evocamos a los chipileños, evocamos todos esos estereotipos que se tienen sobre estos pueblos y sobre esas otras religiosidades. Y consecuentemente, entonces, la cuestión étnico-nacional, así vista en la visión de Héctor Díaz Polanco, nos marca que entonces la cuestión, que es en realidad la question, o sea, la pregunta, no es la cuestión, porque siempre decimos cuestión étnico-nacional y nos cuestionamos, no, nos preguntamos, es la question, la pregunta étnico-nacional, ¿dónde quedan las etnias en las naciones? ¿Dónde quedan las etnias en la nación mexicana? Y me pregunto, ¿habrá una nación mexicana o habrán varias naciones mexicanas? Porque muchos dicen que ahí donde comienza la carne asada comienza la barbarie y la civilización del norte. Y pues allá en todo el sur, pues allá solo viven los indios, no son otros del norte. Hay muchos Méxicos. ¿Qué nación? Hay muchas naciones mexicanas, porque han habido varios momentos históricos en donde han habido varias naciones. Pero si queremos decir entonces naciones, la construcción de una nación, podríamos decir la máxima del zapatista, que es un México donde existan muchos Méxicos. Ya para qué nos hacemos. Y olvidemos esos conceptos de locus occidental, que es etnia, que es nación, que si es una construcción lógica, antropológica, que si es etnicidad y que si es nacionalidad o es etnicidad, y que dijo Díaz Polanco y que dijo Kim Lee, que dijo los autores como Anthony Smith sobre lo que es el Estado-Nación, que Anthony Smith sabemos que el Estado-Nación es la visión contra Irlanda, literalmente, es decir, que el Estado-Nación es el que tiene una historia, un sistema jurídico, una memoria, el que tiene solo una identidad nacional, etc. Es la idea del Estado liberal, monolítico. Y por eso Walter O'Connor dice en el caos terminológico que en realidad cada sujeto social termina diciendo a todos los términos bajo su propio influjo, de su propia construcción, de su locus conceptual. Y hoy por hoy podemos decir que en México hay dos grandes visiones del mundo: la visión de la historia oficial, la visión racista de la historia, la visión discriminadora, la visión de este colonialismo interno sobre los otros grupos, y la visión contrahegemónica, la visión de los pueblos indígenas, que no hablan de naciones, sino que hablan de Méxicos, que no hablan de una religión, sino de religiones, que no hablan de artesanías y de costumbres, sino hablan de artes, de estéticas, de éticas, de ontologías, de cosmovisiones, es decir, de elementos
que son de un lenguaje más común, que no hablan de democracia, sino de mandar obedeciendo, que no hablan de regiones ni de municipios, sino que hablan de autonomías regionales. Y esto entonces nos comienza a romper el modelo del Estado como construcción decimonómica, liberal, incluso de la propia democracia establecida a través de la partidocracia. Rompe toda esa lógica. Y todo esto para llegar al tercer tema, que es el tema porque de eso que nunca se habla, que no solo las etnicidades nos han permitido construir a ese México, no solo las clases sociales nos permiten entender a ese México, que las etnicidades han sido usadas por esas clases sociales, sino también hay otros Méxicos, dividido también entre los otros géneros que existen en México, de los otros derechos, no solo de hombres y mujeres, de ese mundo bipolar, dicen algunos, sino de toda esa diversidad cultural y de la diversidad sexual y de la diversidad de género. El género ha quedado olvidado dentro de la construcción del Estado Nacional y sobre todo de la cuestión étnico-cultural. Pareciera de que las mujeres han quedado relegadas del discurso. Pareciera que se habla solamente del pasado de los pueblos indígenas sin una participación activa de la mujer. Y en esa construcción de esas otras, que son muchas y que siempre han sido en México la mayoría, y que curiosamente son de las que deriva la lengua materna, la cultura culinaria, la apreciación de los colores, las primeras voces y los primeros sinsabores de la vida se aprenden a través del regazo materno. La primera forma de vivir, de conocer al mundo, las primeras experiencias humanas, quien te enseña literalmente a caminar en este México o en estos Méxicos. Esas voces femeninas han sido invisibilizadas por esta ceguera ontológica. Y pareciera de que muchos autores sería muy importante hablar de la cuestión étnico-nacional con dos conceptos claves de etnia y clase. Cerramos el libro y nos dedicamos simplemente a imaginarnos un nuevo México donde quepan muchos Méxicos. Pero esos Méxicos también tienen no solo una clave topolaval, una clave de pueblos indígenas, una clave afromestiza, una clave también de influencia asiática, de influencia árabe, sino también tienen una clave de voces femeninas, que son muy importantes en la construcción de México. Y cuando nos narran la historia oficial, nos narran prácticamente desde Cuauhtémoc, etcétera, etcétera, hasta el actual presidente de la República, ¿no? Pero había otra historia, desde la Malinche hasta la Gaviota, dicen ahora otros que son terribles, ¿no?, en su crítica, ¿no? La esposa del señor presidente, que a veces pues, muchas zonas, ¿no? Pero esa es otra historia. Y la presencia de esas mujeres no está clara. Pareciera ser entonces que dentro de la construcción, incluso de nuestros imaginarios, la Malinche pues crea simplemente lo malo de México, el malinchismo, la traición, lo tlaxcalteca queda ahí marcado. Como la mujer siempre fue lo malo, ¿verdad? La mujer como en ese papel secundario. Sor Juana Inés de la Cruz y el inicio de una nueva construcción poética y una nueva construcción literaria en México queda sepultada, su influencia sobre México. El hecho de que las primeras grandes profesionistas de Hispanoamérica fueron mujeres mexicanas quedan olvidadas. Y que pareciera entonces que estas mujeres, incluso zapatistas, poco contribuyeron a la historia. Y hoy nos damos cuenta que su contribución fue sumamente fuerte. Y entonces nos acordamos de las Adelitas, y entonces nos acordamos de todo el valor de todas estas mujeres mexicanas, pero comenzamos entonces a buscar por esta precursitis y por toda esta, parafernalia que tenemos en la historiografía mexicana, de buscar quiénes fueron las mujeres. Bueno, pues porque queremos buscar simplemente figuras
Pero en realidad la mujer ha tenido un papel sumamente importante en la construcción de México. No hubiese sido posible la sobrevivencia de los pueblos indígenas sin estos factores de resiliencia de las mujeres indígenas. No hubiese sido posible. Si las mujeres no hubieran transmitido a través de sus cantos, de los arrullos, etcétera, etcétera, no se hubiera podido preservar las lenguas maternas. Y eso está muy estudiado. Y por eso se habla así de lenguas maternas. Ni siquiera paternas, porque el padre se supone que es el intermediario, como nosotros. Y esa otra construcción entonces tiene que ser, ahora sí entramos, tridimensional. Por un lado, entender cómo la etnicidad ha contribuido en la historia, cómo las clases sociales es lo que las clases dominantes y las versiones liberales nos han ocultado de la historia de México. Es decir, que hay una mano que mece la cuna, que es el neoliberalismo y el capitalismo, y que eso normalmente no lo explicamos cuando intentamos referirnos a la cuestión internacional en México. ¿Cómo nos referimos a las clases sociales? Pareciera ser de que la cuestión étnico-nacional simplemente es esta visión multiculturalista que dice Zizek, que es simplemente de que para construir un Estado nacional se necesita simplemente un famoso melting pot en donde yo pueda vestir zapatos italianos, comer comida china, comerme chocolates suizos, y entonces ahora somos multiculturales porque tenemos muchos rostros, podemos manifestarlo de diversas maneras, podemos ser mexicanos, pero nuestra religión puede ser de la cultura, por ejemplo, asiática, ya sea, por ejemplo, podemos ser budistas, etcétera, etcétera. Podemos tener una multiplicidad y podemos tener todos los derechos culturales que nosotros podamos imaginarnos. Incluso en la visión de Quimlica, incluso en la visión de Taylor, que se pelean ahí entre los liberales y los multiculturalistas y los comunitaristas, etcétera, etcétera. En todas esas visiones pareciera ser entonces que la solución a la cuestión étnico-nacional es evidentemente simplemente de reconocimiento cultural sobre los otros. Vos sos vos, tú existes y yo te otorgo tu derecho. ¿Quieres vestirte? Puedes vestirte. ¿Quieres hablar? Habla. ¿Quieres expresar tus artes? Habla. ¿Quieres ser mujer? Perfecto. Simplemente reconocimiento tácito. De no desarrollo se habla poco. Es decir, ahora, ¿cómo te vamos a apoyar para que fomentemos y desarrolles y potencies tu propia cultura? Se habla poco. Pero sí ya se intentó a partir de 1970 a través de las políticas de desarrollo. Pero todo eso es parte de la construcción de un Estado nacional, de algo que Charles Hale denomina el indio permitido. Casi como el tente en el aire. Sí, está bien, tú tienes derecho a seguir siendo indio, está bien, mantente ahí, te permitimos porque eres funcionario del capitalismo. Pero eso sí, no vayas a ser indio rebelde, indio radical, es decir, pensar de que una región autónoma no solo necesita el respeto a su cultura, sino necesita también derechos económicos y derechos sociales, a la salud, a la educación, etc. Porque entonces ese indio, ese es zapatista, ese es del ERPI, y comienza entonces a la criminalización, ya ni siquiera la protesta, sino la demanda social. Ese indio no. Ese indio es un indio prohibido. ¿Por qué? Porque en esa visión multiculturalista lo que se precia es simplemente de reconocer los derechos culturales, pero no los derechos económicos y los derechos sociales, porque esos derechos ahora van en retroceso en el sistema capitalista. Si la Constitución mexicana en el 17, la Constitución de Weimar en Alemania en el 19, la Constitución rusa fueron las pioneras en la construcción de los derechos económicos, sociales y culturales, ahora la Constitución mexicana, yo diría, va de reversa, es decir, a romper precisamente con esos derechos económicos y sociales. Pero yendo de reversa, entonces quieren entrar a los derechos de la